Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, en esta semana creo que vieron algo del capítulo 5. Aquí el capítulo 5 se llama ¿Cómo funciona? En la última línea del capítulo dice, recuerda que tratamos con la sustancia que consumamos, en este caso el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder. Ojalá le encuentres. Acá en realidad nuestro problema no son las sustancias, ¿no? Nuestro problema es la necesidad incontrolable que tenemos de ellas. Las sustancias solo aparecen como señal, como síntoma de nuestra enfermedad, el consumo de las sustancias, ¿no? No es la sustancia la que nos pone en peligro, sino la necesidad que podamos tener de ella, esa urgencia inaplazable, o sea, todo lo que está detrás. La sustancia nomás aparece como parte del síntoma de la enfermedad. No porque esté la sustancia, si estamos trabajando en el cambio y en lo que necesitamos trabajar para eliminar la causa del consumo, pues la sustancia no tiene ningún peligro, ¿no? Antes aquí en algún lugar cercano hacían una cosa que llamaban psicodramas, ¿verdad? Donde simulaban que estaban en un lugar donde había sustancias y como si eso fuera la causa de que pudiéramos o no consumir. En realidad eso no es la causa, ¿no? Otras personas cuando a veces que han consumido me han dicho que consumieron. Recuerdo el caso de un compañero que me dijo que entró a trabajar en un lugar, era algo de construcción o algo así, había solventes y todo eso, y que porque estaban los solventes ahí consumió. Eso no es cierto, ¿no? Sino porque no se está trabajando en eliminar la causa. Ayer, compañeros, tuvimos el testimonio del compañero Alfonso. El compañero Alfonso nos dio testimonio de que el síntoma se mantiene en remisión, ¿verdad?
Eso nos indica que la causa que provocaba que se presentara el síntoma está, o sea, hay una causa para que el síntoma esté en remisión. No puede estar en remisión forzadamente, podrá estar en remisión forzadamente durante algún tiempo, pero si lo que vamos encontrando en la vida, si nuestro acomodo con la vida no nos es gratificante, pues vuelve a operar lo que llamamos la ley de la gravedad del dolor y se vuelve a presentar. Hay muchos factores, elementos que nos podrían permitir que el síntoma no estuviera presente, es decir, que estuviera en remisión. Pero mientras está en remisión el síntoma, y para que ésta permanezca, es necesario el tratamiento, ¿no? Este capítulo 5 dice, nos habla de de lo que aquí llaman los pasos, ¿no? Los pasos, es más, ni se enuncian, es un recorrido que hay que hacer, no es un enunciado de lo que hay que hacer, es un recorrido que se va dando solo. Aquí dice, las medidas parciales no nos sirvieron para nada, estábamos en el punto de cambio. Ya habíamos visto que la solución era el cambio, ¿no? Que de esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. Y ese es un gran problema que tenemos para que podamos realmente ir cambiando. Dice acá algunas cosas que se presentaron en nuestro camino, voy a señalar las que, por ejemplo, yo señalaba que la plataforma de salida que nos ubica en la necesidad de la plataforma en que se encuentra alguien que está en la actividad adictiva. Cuando llegaron ustedes aquí, cuando llegó Rodrigo, cuando llegó David, algunos ya llevan algún tiempo sin consumir, pero la mayor parte hay que averiguar la causa por la cual no se consume, porque esa debe de ser una en especial para que la remisión se pueda sostener, ¿no? Cuando llegó David, cuando llegó Rodrigo, cuando llegó Eli, cuando llegó Ismael, Luis Carlos también llegó ya con un tiempo sin consumir, ¿no? Pero decimos de esa enfermedad que tiene como característica que es remisible, pero es reincidible, ¿no? Y muchos pasamos por muchos periodos de remisión y de reincidir en el consumo, ¿no? Es lo que llamamos se le llama los multirecaídos, ¿no? Los que de un periodo de remisión vuelven es que no encuentran el acomodo con la vida. Entonces, la plataforma en que nos ubica es que somos impotentes, aquí dice ante el alcohol, ante el consumo, ¿no? Ayer todavía los compañeros, y voy a leer algo que es importante que tengamos en cuenta, dice aquí, cuando trato de convencer a un recién llegado para que haga las cosas a mi manera, olvido lo beneficioso que era para mí la generosa amplitud de mente de estos hombres. Aquí está recordando él cuando otros adictos le transmitieron su experiencia y de alguna manera la forma en que se podía salir de la situación, ¿verdad? Dice,
lo único que tenía que hacer era tomar la decisión de unirme a ellos en el camino de la recuperación. Aquí, y otra vez para no atorarnos en la palabra, en el camino del tratamiento a la enfermedad. Es un camino que no continúa, ¿no? Ayer se vieron algunas diferencias. Ayer vino gente con bastante tiempo en los grupos y hablaban mucho de que estar en el grupo pues los mantiene. Siempre el grupo es una ayuda. Ya vimos que las ayudas al crecimiento transpersonal es una comunidad de práctica espiritual, ¿no? Pero no es un grupo en donde estés haciendo otra cosa. Tu presencia en un lugar rodeado de ciertas gentes, lo que a ti te va a servir es lo que vayas haciendo, las prácticas que vayas llevando a cabo para lograr ese cambio que necesitas. No vienes en realidad, por ejemplo, eso de compartir experiencias, fortaleza y esperanza, vienes a compartir la experiencia sí de la actividad adictiva, pero también vienes a compartir la experiencia de mantener en remisión la enfermedad por medio del tratamiento continuo. Aquí aparece, dice, en el sendero de la recuperación. Al ver esta palabra, compañeros, recuperación, luego debe de saltarles a su mente, porque utilizan las palabras no con mucho cuidado en el libro. Hay que tener en cuenta todo el contenido de la experiencia que nos están compartiendo para que una palabra no nos haga pensar alguna otra cosa, ¿no? En alguna ocasión yo le pregunté a un compañero si era adicto, en su caso parece que estábamos hablando de la adicción al alcohol, y me decía que no era porque ya no estaba consumiendo, ¿no? Y en nuestra literatura dice, una vez adicto para siempre. También hemos puesto hablado de qué es primero, de que si para que se considere uno adicto hay que esperar a que aparezca el consumo, o ya la adicción está ahí desde antes del consumir, ¿no? Como esa debilidad emocional, esa endeblez emocional. Entonces, cuando veamos la palabra recuperación, la tendremos que traducir mentalmente a algo que nos permita tener en mente que se necesita tener siempre un tratamiento, que el tratamiento empieza y no continúa, y que debe de estar siempre en tratamiento, ¿no? Nuestra literatura nos lo dice de varias maneras. Acá, por ejemplo, hay muchas palabras que se utilizan por analogía con lo que se habla de otras enfermedades, ¿no? La recuperación en algunas enfermedades tal vez se entienda por estar curado de esa enfermedad, ¿no? Nuestro libro nos dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. Lo que nos ubica a nosotros en la necesidad de buscar la salida de nuestra situación, en realidad es una sentencia. Admitimos que éramos impotentes ante el consumo. Ahí trae una coma, ¿verdad? Hay que ver también cómo se utilizan los signos de puntuación al leer, ¿verdad? La coma me indica que yo ahí hago un alto, pero también me indica, sabiendo más o menos
estando acostumbrado a la lectura, sabiendo que con esa coma me están señalando la causa de lo que sigue delante. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Con esa coma me están señalando que esa era la razón. Lo mismo. Aquí es ante el consumo, no ante el consumo de cualquier droga, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, en la junta de ayer, lo primero que quiso hacer el coordinador fue decir que aquí la mayoría eran drogadictos y no alcohólicos, como si un alcohólico no fuera un drogadicto, ¿no? Ahí sí le tuve que aclarar pues que el alcohol es una droga. Claro que la aclaración que le hice, pues yo creo que no le debe haber servido para mucho, ¿no? No sé por qué la gente cree que es diferente esa droga de otro tipo de drogas, ¿no? Ya les he platicado que se han hecho estudios tomando muchas variables que se refieren al individuo que padece la enfermedad, variables que se refieren a su entorno, pues esa es una de las drogas más dañinas que hay, ¿no? Entonces, cuando veamos la palabra recuperación, no la tomemos como que ya terminó nuestro proceso y como que estamos a salvo, o como que podemos consumir de otra manera, en la que, acuérdense que lo que define un adicto es la causa y la forma en que consume el adicto, ¿no? También, cuando hablaron del tercer paso, del primer paso, yo señalé dos frases que están ahí en el primer paso y que casualmente, porque todo esto se ha venido construyendo, es el origen de... A mí alguna vez un compañero me pidió que escribiera algo sobre el primer paso. Entonces, puse dos partes ahí en el título: impotencia y enseguida pérdida de las facultades de la voluntad. Ayer también veíamos que para el adicto no es su voluntad la que determina que consuman, ni es su voluntad la que pueda hacer que no consuman, ¿no? El más vehemente. Les estoy señalando todo esto porque aquí ya tenemos un extracto que de seguro se va a seguir perfeccionando, un extracto construido de otra manera de lo que es la enfermedad y sus características, ¿no? Pero todo esto, no crean que me estoy saliendo de lo que dice, de la experiencia que nos comparten, ¿verdad? Entonces, la causa y la forma en que consume es. Ahora, si no se presentara la causa por la que consumiera, pues la forma en que consume no se presentaría, ¿verdad? Si no se iniciara el consumo, pues no se presentaría la forma en que consume el adicto. Si no hay consumo, no está esa forma en que consume. ¿En qué consiste la forma en que consume? En que no puede interrumpir el consumo, en que dedica más tiempo a consumir del que tenía, en que por no poder interrumpir el consumo deja de atender otras situaciones, ¿no? Esto se puede explicar de muchas maneras. Entonces, aquí dice, admitimos que éramos impotentes ante el consumo, que, esta coma es que como consecuencia de esto, nuestras vidas se habían vuelto, y de nuevo las palabras y las traducciones que nos han llegado a nosotros, ¿no? Es distinto decir inmanejable
de ingobernable, ¿verdad? Dicen el adicto es ingobernable, no obedece normas, eso es aparte, eso no tiene que ver con lo que estamos tratando. Eso lo aclara nuestra guía autodiagnóstico del primer paso, diciendo que cuando nos dice nuestra vida se ha vuelto ingobernable, nos está diciendo que no podemos hacer lo que es necesario para cuidar, que no lo podemos hacer precisamente por el consumo del adicto. No podemos hacer lo necesario para cuidar las áreas de nuestra vida y tampoco podemos hacer lo necesario para no dañarlas, ¿no? Y esta es y el daño que le causamos a todo esto es lo que dificulta cada vez más que nosotros podamos dejar de... Si la vida, sin todos estos problemas que empieza a experimentar el adicto, por no poder hacerse responsable de las distintas áreas de su vida, sin esos problemas no la podía vivir porque no la podía soportar, ¿no? No la podía soportar. Entonces necesitaba huir de lo que le causaba el contacto con la vida a través de su mente, de su pensamiento, que era lo que producían sus emociones, ¿no? Entonces, aquí yo en lo que les acabo de leer al principio, les estoy diciendo que no es necesario, que cada quien deberá encontrar su manera de llevar a cabo estas prácticas, que lo importante es que obtenga los resultados que se deben obtener, ¿no? Cuando vemos a alguien que está sosteniendo su remisión, podemos suponer que es porque está trabajando en las causas, ¿no? Aunque no es definitivo, Nosotros podemos estar en remisión muchísimo tiempo, o tiempos regulares, sin estar trabajando, sin estar logrando los resultados que debemos de lograr, y de repente cuando menos nos damos cuenta se presenta de nuevo la necesidad del consumo, ¿no? Me hablaban ayer de las promesas, diciendo que las 12 promesas y todo eso, ¿no? Y acá buscando en el libro, compañeros, en el libro no le llaman promesas. En ningún lugar le llaman promesas. ¿Quién sabe dónde salió esa palabra? En la página 78, compañeros. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados. Son resultados que debemos obtener. Acuérdense que es un programa pragmático. Ya después a esto se le empezó a llamar las 12 promesas de AA, como si el estar aquí, y aparte el estar nomás por estar, sin hacer lo necesario para obtener estos resultados, nos prometieran algo, ¿no? Aquí no nos prometen nada, ¿verdad? No nos prometen nada, son resultados, es un programa pragmático. El juicio de lo que vale el camino que nos están señalando es la utilidad, es el resultado que produce, ¿no? Por ejemplo, hay una muy importante que para mí en lo personal, porque yo estuve mucho tiempo en remisión del síntoma, no mucho, pero sí algo en remisión del tiempo, pero no lograba yo obtener este resultado que dice aquí, de no lamentarme por el pasado, de que no me dejara de doler todo aquello que había dejado de estar, ¿verdad? Porque yo no me pude hacer responsable de las distintas áreas de mi vida, entre ellas el área
familiar, el área económica. Eso fue algo que me dolió mucho. Ahora, ese dolor no es malo, ese dolor es bueno, porque ese dolor es el que nos va a dar la energía para optar por la alternativa de cambiar, ¿no? Si yo me la pasaba sufriendo por las consecuencias que había tenido, por los efectos nocivos que había tenido mi actividad adictiva, propició que llegara yo a cansarme de sufrir, y ese cansancio de sufrir fue la libertad, fue de donde surgió la libertad, de por cansancio ya dejar de sufrir, ¿no? O sea, leían el poema de Amado Nervo, que no sé si en realidad sea de Amado Nervo, pero lo repitieron mucho, diciendo que lo que el árbol tiene de florido proviene de lo que tiene sepultado, la interconexión de todos los hechos, ¿no? No hay un hecho que surja por y para sí mismo, sino que va a ser una concatenación de causas y efectos, y el haber vivido lo que hemos vivido nos va a llevar a alcanzar un estado que nunca habíamos alcanzado, independientemente de cuando ya se presentó el consumo o antes de que se presentara el consumo. Porque para mí que la enfermedad de la adicción está desde antes que se presente el consumo. Entonces, estos son resultados a obtener. Acá me siguen diciendo otras cosas, ¿no? De las cuales se da uno cuenta, al ir recorriendo ese camino del tratamiento de la enfermedad, ese camino del tratamiento que consiste en estar siempre cambiando y mejorando y creciendo. Y acá, después de lo que ellos llaman el primer paso, que es la situación en la que uno se encuentra, aquí hay una palabra importante, compañeros, la palabra admitimos. Admitimos no significa decir, sí, yo soy, porque llegamos a un medio donde todos nos empezamos a presentar como adictos, ¿verdad? Como si esa declaración fuera una admisión de que tenemos el problema. La admisión real de que tenemos el problema y de que sabemos en qué consiste el problema y lo grave que puede ser el problema es la energía necesaria que tengamos para optar por la alternativa de cambiar, para ya dejar de reaccionar a la vida en la misma manera que hemos reaccionado siempre, porque nuestro consumo es una reacción a la vida, no es una decisión, ¿no? Pérdida de las facultades de la voluntad, ya lo dijimos ahí. Entonces, aquí en el libro, llegamos al convencimiento de que un poder más grande que nosotros, sin hablarnos qué tipo de poder es, sin hacernos ningún señalamiento, podría devolvernos, en inglés dice sanity, y sanity dice cordura. Eso mismo lo declara aquí en el desglose. Acuérdense que primero se enunciaron estos, primero se descubrieron los puros enunciados, y luego vino un desglose. Acerca de este desglose corren historias de que fue hecho mediante escritura automática y etcétera, pero aquí dice, por ejemplo, en el segundo paso, dice: son muy pocos los adictos
activos que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son, de que no estamos actuando de acuerdo a algo que sea lógico, como lo que nos mencionaba el otro día el solo por hoy, ¿no? Sería ilógico que alguien estuviera la manera de buscar cómo dañarse y cómo dañar a los demás. Eso no es razonable. Pueden enfrentarse, o que si se dan cuenta de ello, pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como bebedores problema, como consumidores problema. Y aquí me viene a la mente la otra definición de quién es un adicto, que es una de las definiciones más sencillas que hay. Un adicto es alguien para el que su manera de consumir le causa un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa es la definición que da Marty Mann. Esa es la definición que se usa mucho en las juntas de información al público. Algunos aceptan que se les clasifique como que caen en esta categoría, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Aquí todo esto, compañeros, se va conjugando con situaciones que hemos encontrado en otras formas de estudiar el mismo problema, ¿no? Se nos dice que es una enfermedad cerebral crónica, ¿no? Es una enfermedad cerebral crónica, que nuestro cerebro está funcionando con respecto a ciertas cosas con un funcionamiento que no es ameritado por esas cosas, ¿no? Como manejar como necesidades primarias de supervivencia cosas que no lo son, ¿verdad? Vivir determinadas emociones. Entonces aquí dice, cuando nos dicen más adelante que no estamos curados, que lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, debemos buscar aquí, en la situación que vivimos, cuando empezamos a buscar la salida de esa situación, una sentencia, ¿no? El doctor Silver le decía a Bill que les hablara del desahucio, ¿no? El desahucio es una sentencia. Si sigue la enfermedad activa, estás sentenciado, es el desahucio, ¿no? Es una suspensión diaria en nuestra sentencia. ¿Por qué es una sentencia esto que estamos diciendo? Porque si no podemos no consumir y si no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, eso nos lleva a vivir la tortura adictiva, no a estar recorriendo el diagrama, sino a vivir esa tortura adictiva. Y cuando la estás viviendo, lo menos que ves es el diagrama, ni sus partes, ni nada, ¿no? Pero sí estás sintiendo un real sufrimiento, Entonces dice, si nos quedáramos ahí, hay un folleto que se llama, un folleto de AA que se llama En Acción, donde dice que los pasos vienen por pares. Del primer paso surge la necesidad del segundo, ¿no? Si nos quedamos en el primer paso, pues se acaba el juego, ¿no? Es la sentencia, una sentencia ya inapelable, ¿no? No puedes ni apelar a que la cuestión sea diferente. Y como el poder no está en ti, tú no puedes no consumir, es necesario que ese poder esté en alguna otra parte, ¿no?
en alguna otra parte, no importa dónde, en un poder que respecto a ese hecho puede más que tú, porque tú no puedes. Entonces aquí hay una forma en que lo dice muy bien. Y fíjense cómo podemos ir conjuntando temas que tratan autores tan variados, ¿no? Autores científicos, autores espirituales, y todo va concordando. Es como un rompecabezas que puedes ir tú armando, pero al tiempo que lo armas, no lo armas en tu mente, lo armas viviéndolo. Acá dice, reconoce tu impotencia, ¿verdad? Yo les decía, el reconocer la admisión de la impotencia es adoptar y tener la necesidad necesaria que surge de esa impotencia, ¿no? Esa impotencia viene junto con la definición del adicto, ¿no? Si tú estás diciendo que eres un adicto, estás al mismo tiempo diciendo que no puedes no consumir, ¿no? Ahora, si tú pasas y te presentas como adicto, no es una declaración, lo que significa que lo estás admitiendo, sino hacer lo que es necesario, lo que te pide esa situación, para que esa situación se pueda mantener bajo control, no que se cure, porque es incurable la enfermedad. Y aquí, en Reconoce tu impotencia, dice, este es de otro autor, de un autor que se llama Henry Nouwen, ¿verdad? Es un psicólogo, sacerdote jesuita, autor también del libro del regreso del hijo pródigo. Y dice, hay lugares, aquí está diciendo lugares, hay situaciones, hay hechos ante los cuales eres completamente impotente. No puedes hacer nada, no puedes cambiar la situación. Por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas, quedas más desalentado. Entonces, debes reconocer que no puedes, tu impotencia. Este es el primer paso en los grupos de ayuda mutua, ¿eh? Aquí dicen Alcohólicos Anónimos, pues es el más nombrado porque fue el primero que surgió, pero ya hay grupos de ayuda mutua para muchísimas cosas. Dice, este es el primer paso en este método, en este camino, en esta forma de salir. Es el primer paso en Alcohólicos Anónimos. Aquí no me están diciendo en el programa de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos lo que significa, ¿no? El programa es una serie de indicadores. Es alguien que puso a alguien ahí en enunciados, pues para tener ciertas referencias nada más. Dice, cada vez que lo intentas, quedas más desalentado. Y para muchos de nosotros hemos llegado a vivir ese estado de quedar desalentado, de llegar a creer que para nosotros no va a ser posible, ¿no? Muchos de nosotros lo hemos vivido, no todos, pero los que no lo hayan vivido, si no empiezan a buscar la salida de su situación, pues lo vivirán, porque esta enfermedad es progresiva. Y la progresividad implica que no hay manera de que se siga consumiendo sin que se presenten todas las señales de la progresividad. El grado de deterioro de la persona que lo padece
de su entorno, del daño que hace al todo, a la sociedad. Entonces debes reconocer tu impotencia. Aquí nos ponen la palabra reconocer, admitir y hacer lo que se deriva de eso que estás reconociendo y admitiendo. Este es el primer paso en Alcohólicos Anónimos y en el tratamiento de todas las adicciones. Aquí no nomás nos están señalando las adicciones de consumo, sino las adicciones de proceso o de conducta, porque hay múltiples adicciones, hasta la adicción considerada en general. Tú también podrías pensar así tu lucha. Tu inagotable necesidad de afecto es una adicción, controla tu vida y te transforma en una víctima. Simplemente comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir ser sanado. O sea, debes dejar de pretender que tú solo vas a poder salir de la situación, para permitir que el que puede sanarte te sane. ¿Y quién es el que puede sanarte? El que puede evitar que se produzcan esas emociones que tú te niegues a vivir, ¿no? Y el único que puede llegar a permitir que no se produzcan esas emociones es el que pueda evitar que juzgues a través de tu pensamiento que fragmenta, o del acuerdo o desacuerdo con tu voluntad. Alguien que sea digno de una verdadera confianza, de una verdadera certeza. Dice, el otro día hablábamos de la duda y de la fe, que donde haya duda ponga fe. Yo les hablaba de que teníamos aquí varios modelos para lograr el cambio que necesitamos, y uno de ellos era la oración de San Francisco. Esta frase está en la oración de San Francisco y dice, para que la fe, que signifique certeza, porque también la fe se confunde con algo de que puede o no puede ser, ¿no? Y lo hemos visto aquí cuando le preguntas, ¿tú eres creyente? O te dicen que sí, pero dice, no hay alguien que teniendo verdadera fe pueda continuar siendo egoísta. Dice, para que la fe, la certeza, eliminen la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. La fe es saber, la fe no es creer, ¿verdad? Creer es como un juego donde hay distintas posibilidades. Certeza implica probabilidad 1, que no puede ser de otra manera. Eso implica certeza, ¿no? Acá nos dice entonces, tienes que admitir que no puedes curarte solo, tienes que adquirir a un poder, dice superior, dice en inglés Heidegger, no Hayes, no el máximo poder, no el omnipotente, aquel que con respecto a este asunto pueda lo que tú no puedes lograr, ¿ya? Resulta que vienen siendo el mismo, ¿no? Ya cuando empieza a transcurrir en ese camino, viene siendo el mismo, ¿no? Ese poder que puede respecto a eso es el que lo puede todo, el máximo poder, dicen. Pero en verdad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de ese poder en ti, ¿no? Porque si no se acabaría el juego. Si nos quedamos en el primer paso y no llegamos al segundo, compañeros, tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo
de que te entregues a que Él actúe en ti mediante la certeza que tienes. Dice, cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Si yo no puedo solo y no creo, no estoy convencido de que hay algo, vamos a ponerlo en un término neutro, para no usar pronombres personales, hay algo que sí puede respecto a esa situación, lo que yo no puedo, es demasiado amenazante, te deja sentenciado, ¿verdad? Se acaba el juego. Es necesario que exista esto que mencionan aquí como segundo paso, transitar. Al no poder tú, no te puedes quedar. Cuando dice que hay un principio de diferencia religiosa que dice que cuando es necesario que algo sea cierto, lo es, para nosotros es indispensable que eso sea cierto, cierto en cuanto a la acción al resultado que produce en nosotros, no en cuanto a la explicación que demos ni nada de eso. Dice, cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Es como saltar desde una tierra alta sin una red que te reciba. Tu predisposición a liberarte de controlar tu vida revela una cierta confianza. Y esa es una dificultad con la que nos encontramos. Hay muchos que no podemos liberarnos del deseo de controlar lo que vamos a vivir, lo cual no lo hacemos, ¿no? Aquí ya estamos en el tercer paso, compañeros. El que controla lo que vivimos no somos nosotros. Tu predisposición a liberarte de ese apego, a creer que tú puedes controlar tu vida, ¿no? Controlar lo que vives, implica el comienzo de la entrega necesaria para que actúe en ti el que puede devolverte la cordura de no volver a sentir la urgencia inaplazable, de no iniciar el consumo, ¿no? La cordura con respecto a una locura específica. Si nuestro consumo fuera determinado por nuestra voluntad, el iniciarlo de nuevo, a pesar de sus consecuencias adversas, sería una verdadera locura. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora del que puede, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Es como saltar desde una tierra alta sin una red que te reciba. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar, de tu aferramiento a controlar, de tu obstinación a controlar. Todas esas son palabras que se utilizan aquí, ¿no? Somos un ejemplo de la obstinación, aunque revela una cierta confianza. Esa confianza es necesaria, es una confianza absoluta la que necesitamos. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder de controlar tu vida, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con este poder, aquí le dan un adjetivo para saber que no es un poder conocido ni manejado mucho por nosotros, con ese poder divino, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental, ¿no? Una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros, ¿no?
Esto me recuerda a la definición general de adicción, el que busca la felicidad fuera de él. Nosotros nos vamos a encargar de lo que está en nuestras manos. No nos podemos encargar de lo que no está en nuestras manos. Esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros, de que las cosas mejoren, en el término mal interpretado o condicionado del mejorar, mientras te escapes del lugar en que estás y te distraigas, de la situación en que estás y te distraigas, una situación en la que estaremos siempre, porque nos dicen aquí, una vez adicto, adicto para siempre. Mientras te escapes del lugar en que estás, del que padece una enfermedad cerebral crónica, incurable, progresiva y terminal, no podrás dejar sanarte, no te podrás dejar sanar por completo, no podrás dejarte sanar por completo. Ahí ya el rescatador, el que nos rescata, va a tener que utilizar otros métodos para que nos dejemos sanar por completo en cuanto al problema de salud al que nos estamos refiriendo. Nos va a tener que inutilizar cada vez menos porque seguimos aferrándonos a un poder imaginario que no existe, el poder controlar nuestra vida. Dice, una semilla solo fructifica si permanece en la tierra en que fue sembrada. Todo esto es metafórico. Aquí no dice, mientras te escapes del lugar en que estás, no nos está diciendo que mientras nos escapemos de aquí o de allá, sino de la situación, del problema de salud que tenemos, ¿no? Mientras pretendamos que ya no está, eso es escaparte de ahí. Dice, no podrás dejarse sanar. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra que fue sembrada. Mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, nunca dará frutos. ¿Y cómo la desenterramos? Para ver si está creciendo, compañeros. Dándole más prioridad a lo que se desprende de lo que la posibilidad de mantener nuestra remisión nos da. Dándole más importancia a aquello que solo puede ser posible mientras se mantenga esto, ¿no? Esa es la forma en que estés permanentemente desenterrando esa semilla para ver si estás creciendo, para ver si ya no está ahí el problema, ¿no? Pues ya estuve aquí, ya me voy a ver si ya... No, ese problema va a seguir conmigo siempre y siempre tengo que seguir trabajando en él. Si está la remisión, compañeros, es porque se está haciendo algo para que esté no una remisión forzada que no será duradera ni permanente, ¿no? Sino una remisión que sea producto de que se está eliminando la causa. Dice aquí, mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, nunca dará frutos. ¿Y cómo la desentierras? Así como les dije, piensa en ti como en una pequeña semilla plantada en un suelo rico. Todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí, quedarte en la conciencia de que tienes un problema de salud, una enfermedad cerebral crónica que va a estar ahí contigo todo el tiempo. Porque si se presenta algo, ¿no? Si se presenta algo que hace que salgas de la remisión,
es porque no te estás quedando en ese lugar. Sí, padrino. Buenas tardes, Alejandro, uno más. Por ejemplo, padrino, esa parte que ahorita está tocando, digo, hay varias cosas, ¿no? Pero una en la que yo puedo tener ahorita, pues duda, aquí he podido escuchar eso, ya lo repetiste ahorita varias veces. Una vez adicto para siempre. No hay manera de dejar de ser adicto. Eso es algo que debe de quedar bien sembrado. ¿En qué otra forma se puede decir? En que es una enfermedad incurable. Así es. Está la otra parte en donde el que es adicto a una sustancia es potencialmente adicto a cualquier otro tipo, no nada más de sustancia, sí, sino puede caer en cualquier tipo de adicción. De adicción. Mi pregunta es esta, padrino. Cuando se está en la remisión, ¿verdad? Es muy fácil, lo que ahorita estabas diciendo, es muy fácil volver a caer en los condicionamientos, es muy fácil volver a caer en la programación, es muy fácil volver a caer en todo eso. Sí, es que mira, nuestro método de tratamiento tiene dos objetivos. Lograr la abstinencia completa, no iniciar. Y segundo, trabajar en la mejoría, en revertir los efectos nocivos o mejorar la calidad de tus áreas de tu vida. Pero el segundo objetivo no lo vas a empezar a atacar dejando ya de lado el primero. El primero siempre. Y ya en la medida en que el primero te lo permita, podrás avanzar en los otros, ¿no? Ahora, no basta con el primero, ¿verdad? Tienes también que trabajar el segundo. Yo creo que debe de haber un equilibrio ahí, ¿no? No, el peso que tiene el primero sobre el segundo no hay comparación, mijo. No hay comparación. Es más, con el puro logro del primer objetivo, quiere decir que se están revirtiendo los efectos nocivos y que están mejorando la calidad de las áreas de tu vida. Tal vez no con el jalón que te implica el condicionamiento. Ni como la cabeza te dice. Y la cabeza te lo dice por el condicionamiento que traes, por la programación que traes, ¿no? Por eso una de las etapas más difíciles es la reintegración. Y es difícil por una cuestión muy fácil de entender, porque es una reintegración donde tú sales, te das de alta y ya te vas, ¿no? Acá que donde tenemos una gran cantidad de experiencia, los que se van de aquí se olvidan de su situación. ¿Qué les está pasando a los que se van de aquí? Dice aquí, están desenterrando la semilla de la tierra en que fue sembrada. Están dándole una prioridad a lo que no es lo prioritario. Es donde nos dice eso. Primero, lo primero, ¿no? Los lemas de doble A. Es cuando nos dice eso. Para que sea posible lo demás, tienes que estar trabajando en esto con una prioridad absoluta y con un gusto absoluto. Porque no se puede permanecer en esto sin que te guste, sin que le encuentres, sin que sea gratificante para ti el logro que vas obteniendo al cambiar, al vencerte a ti mismo. Porque aquí la competencia no es con la vida, ni con las expectativas que los demás, sino con la satisfacción, con el acuerdo interno que tengas tú contigo mismo de cómo te comportas, mijo, de cómo te comportas hacia los demás, hacia la vida. Dice, todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí y confiar, estar seguro, tener certeza de que el suelo contiene todo lo que necesitas para crecer. Este crecimiento tiene lugar, aunque no lo sientas. Tranquilízate, reconoce tu impotencia y confía en que un día sabrás cuánto has recibido. Es más, en que cada día te vas a ir dando cuenta de todo lo que estás recibiendo.
y no de fuera, recibiendo aquí dentro, mijo, ¿no? Entonces es una manera muy bonita de decir, si no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, es una manera muy bonita de expresar la necesidad de que al primer paso le siga el segundo. Llegamos al convencimiento, si nosotros no podemos, debe de haber algún poder que no esté en nosotros, que nos pueda devolver la cordura de no consumir de nuevo la primera, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y luego viene el que consideran el paso esencial, acá lo dice también nuestros 12 pasos, dicen la eficacia del programa, no del programa, del trabajo que tú hagas, dependerá de la sinceridad y formalidad que hayamos puesto para llegar a la decisión, no, para llegar al reconocimiento, ¿ah? Porque no es algo que tú estés decidiendo, es algo que así es, de poner, de que nuestras vidas, ¿ah?, están en sus manos y de que por lo tanto lo que más te conviene es adecuar tu voluntad a la voluntad de Él, basado en la confianza que tienes en lo que Él determina que vivas. Entonces dice, la eficacia del programa dependerá de la sinceridad, ¿no? Ya, esa pregunta de la sinceridad me recuerda la frase aquella que dice más adelante, hágase tu voluntad y no la mía. A ver, ¿quién puede decir eso sinceramente? Siempre nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Oye, padre, eso tiene que ver con lo que empezaste. Al principio del capítulo dice, rara vez hemos visto fallar a alguien que siga concienzudamente este programa, ¿no? O algo así dice ahí al principio, sí. Pero también dice, solo aquellos seres desventurados que no pueden ser honestos consigo mismos, por su naturaleza, han nacido así. Sí. Ahí se refiere a eso, a que no tenemos la capacidad de poder hacer, de ver que siempre se está ocurriendo su voluntad. Y de enfrentarte con tu verdad, mijo. A eso se refiere. De enfrentarte con tu verdad. Acá lo que les acabo de decir es la obstinación de los pensamientos ilusorios de que tú puedes tener el control, ¿no, hijo? No sé cómo lo dice aquí. Dice, cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder, ¿no?, una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario, ¿no? El poder imaginario, eso solo en tu imaginación está el que tú vas a decir por dónde va a ir tu vida. Lo hemos visto en muchísimos casos. La vida te presenta, ya te vive a ti, te lleva. ¿A dónde va mi vida? Pues pregúntale al caballo, me dijo, ¿no? Bueno, entonces dice, y así va siguiendo, ¿no? Acá donde nos dice de la eficacia de acá otro autor nos señala que esa es la práctica espiritual esencial. Dice, aquí siempre ahora, aquí una nueva relación con el ahora, una nueva relación abierta, amistosa con la forma de este momento, sea lo que sea. Esto te lo dice de otra manera. La decisión más importante que hay que tomar es si la vida es tu amiga o tu enemiga. Y esa decisión no la toma la vida, la tomas tú, ¿verdad?, dándole la bienvenida, venga vestida como venga vestida, con la forma de este momento, sea lo que sea la forma, pienses lo que pienses,
que el poder de lo que piensas, de cómo etiqueta tu vida el momento, no tenga peso para que te produzca la emoción aquella. Esa es la práctica espiritual más eficaz que existe y la más simple. Esto coincide con lo que nos dice aquí, que la eficacia del programa dependerá de la sinceridad y formalidad que hayamos puesto en esa práctica espiritual, la aceptación de lo que es, ¿no? Aquí nos sigue diciendo, ese es el tercer paso, expresado en otras palabras, en unas palabras más lógicas, ¿no? Nos decidimos, le dimos chance, ¿no? Aceptamos que así es, y aparte lo aceptamos sin rebeldía, resistencia ni conflicto. ¿Cómo que Él es el que decide lo que voy a vivir? ¿Cómo es el que...? Eso no me molesta, porque yo sé que Él es el que actúa a mi favor de una manera que ni yo mismo lo puedo hacer, ¿no? Aquí te dice, fíjense, esto también tiene mucho que ver con todo lo que dice acá, y utiliza una palabra que se menciona muchísimo, pero no con su verdadero significado. El ego significa, he creado un objeto, y dice, esto soy yo. El objeto consiste en pensamientos, yo y mi vida, yo y mi historia, y en las emociones que acompañan a estos pensamientos del yo mental, un objeto mental, y pensamos que eso es todo lo que somos, pero hemos perdido el contacto con la dimensión profunda del ser, de lo que somos, de la dimensión en la cual el tiempo no tiene existencia. Aquí siempre ahora una nueva relación abierta, amistosa, con la forma. Esa es la práctica espiritual más eficaz que existe y la más simple. Aceptar cada momento, lo llamamos cada momento, pero siempre es el mismo momento que tiene formas diferentes. Cada momento como si lo hubiésemos elegido, porque el universo, que aquí está utilizado como un sinónimo, ¿verdad?, para no perdernos en las palabras, para que podamos ver con cuánta cantidad de palabras podemos referirnos a lo mismo, al todo que nos incluye y al cual incluimos nosotros. Ha producido la forma de este momento. No puede ser otra cosa porque es, no se puede discutir con es una locura discutir con ¿Y por qué discutes con lo que es? ¿Por qué hay esa negatividad? Porque crees que negándote a aceptar lo que es, eso va a cambiar, y eso no es cierto. Dice, lo que es ya es, no hay discusión posible. Si yo digo sí al momento presente, pero no es si yo lo digo, si yo siento este sí, o sea, si la emoción que me produce el momento presente no es una emoción de la que yo me niegue a vivir inconscientemente, hijo, ¿verdad? Y siento este sí, si digo sí, pues ya, pero siento todo lo contrario. Eso es lo mismo que les decía ahorita de sin rebeldía, resistencia ni conflicto, ¿no? Este cuate se está equivocando, hijo. Está haciendo las cosas de una manera indebida. Entonces ahí no hay confianza. Sigues juzgando a través del pensamiento que fragmenta, que no ves lo que se está presentando en ese momento, que va a ocasionar que se presente en el siguiente y en el siguiente momento. Entonces ahí sigue sembrado ¿cómo se llama? El poder imaginario, que le está quitando más, le está teniendo más peso que el otro, que de alguna manera, aunque se esté iniciando,
sigue teniendo más peso ¿no? Sí, deshacerse de ese poder imaginario, deshacerse de la sensación de que tu vida depende de por dónde la lleves, de lo que hagas, cuesta mucho trabajo, porque hay algo que lo obstaculiza. Hablaba yo ahorita de la dificultad de la reintegración, cuando aparte del tratamiento que le estamos dando a esta enfermedad, estamos tratando de atender otras cosas, empieza a ganar importancia lo de afuera y a perder la importancia que no puede perder lo que estamos haciendo aquí. Dice aquí, y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo atemporal, el yo que no tiene nada que ver con mi historia personal, ¿no? Entonces, y así sigue diciendo aquí, material de trabajo para que lo hablemos, ¿no? Dice aquí, nuestra descripción del adicto, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra descripción del adicto? En los capítulos anteriores, ¿verdad? Está, por ejemplo, en la opinión del médico ya se describen algunas características, está en la historia de Bill, ¿verdad? Está en más acerca del alcoholismo, está en Hay una solución, está en el capítulo 4, nuestra descripción del adicto, el capítulo sobre los agnósticos, que es donde se nos marca realmente la alternativa en la que nos encontramos, ¿no? Seguir siendo como somos, ahí te lo dice de una manera, de lo que implica seguir siendo como somos. Una muerte por adicción. Vivir la terminalidad de la enfermedad, ¿no? O un cambio. ¿Cómo le llaman a ese cambio? Vivir sobre una base espiritual. No vivir sobre lo condicionado. Vivir sobre vencerte a ti mismo. Vivir sobre entender que en la vida no se trata tanto de estar remando como de fluir, ¿no? El agua es el elemento. Al agua no la vence nada, mijo. Fluye. Luego dice aquí que éramos adictos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. No nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Que probablemente ningún poder humano, ese probablemente quítenselo, ¿no? Ningún poder humano hubiera podido remediar nuestra adicción. Aquí te dice, aquí antes de esto te dice, no les basta un consejo bien intencionado, ¿verdad? Se necesita algo de peso. Si es que han de rehacer sus vidas, sus ideales, que es una palabra que tiene muchísimos significados, tienen que cimentarse en un poder más grande que ellos. Entonces aquí dicen que hay alguien que podía remediarlo y lo remediaríamos si lo buscábamos. Y dice, también por aquí se nos dice que todo el que lo busca, lo encuentra. Que no tenemos por qué tener dificultades con lo que se maneja aquí, pero que existen 3 requisitos para ello: la sinceridad, la buena voluntad y la mente vacía. Pero eso de la mente vacía también es otro grave problema. Es otro grave problema. Sí. Para que podamos verter en la taza esa de la mente vacía algo que es completamente contrario a lo que viene sembrado con todo el condicionamiento de generaciones y generaciones, pues es muy difícil, ¿no? Y con la creencia de que sabemos algo de algo. Acá es cuando empezamos a tener atisbos de algo, nada más. Luego dice, llegados a este convencimiento, estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir
que pusimos, no, que nos dimos cuenta que nuestra vida estaba a su cuidado. Nuestra vida en el sentido de lo que vivíamos. ¿Ah? Y que lo que más nos convenía era que nuestra voluntad se adecuara a su voluntad. ¿Verdad? Es lo más conveniente. ¿Cuál es la causa del sufrimiento, compañeros? El que no te adecues, la resistencia a lo que es. Aquí nos ponen un ejemplo de esto que les decía yo. Nos están hablando de cultivar motivos superiores. Al principio hay que trabajar y muchas veces luchar para cambiar la dirección de motivos que los hábitos de toda una vida han endurecido. Sin embargo, con la práctica acaban por ablandarse y los motivos superiores se vuelven hábitos sin esfuerzos que nos guían suavemente al bien más alto. Confucio nos dejó un ejemplo magnífico de la manera en la cual los motivos pueden madurar cuando se cultivan a lo largo de la vida. Maduración de los motivos. A los 15 años puse mi corazón en el camino de aprender. Acá cuando se habla de aprender, no es un conocimiento necesariamente intelectual, sino más bien vivencial. A los 30 años había plantado firmemente los pies en el suelo, ya no en lo imaginario, sino en lo real. A los 40 años ya no sufría perplejidades. A los 50 años conocía la voluntad del cielo. A los 70 años la escuchaba con oído dócil. A los 70 años podía seguir los dictados de mi propio corazón, porque lo que yo deseaba ya no sobrepasaba los límites del bien. ¿Qué nos están diciendo aquí? La conveniencia de adecuar nuestra voluntad a la voluntad que se lleva a cabo. Más adelante me dice, lo anterior es una de las más bellas relaciones sobre la maduración de los motivos. Confucio empezó por su compromiso de aprender. A los 30 años su compromiso estaba firme. A los 40 estaba libre de dudas y conflictos creados por los apetitos o apegos, aquello a lo que te aferras, ¿no? Recordando que un deseo no es lo mismo que un apego. A los 50 en su mente había suficiente calma y claridad para poder sentir el impulso de las metamotivaciones. Al llegar a los 60 se encontraba tan liberado de las compulsiones de los deseos que no ponía resistencia a los motivos superiores. Finalmente, a los 70, su corazón y su mente habían sido transformados de tal manera que ya solo deseaba el bien y podía seguir los deseos de su corazón sin dudas ni preocupaciones, ¿no? Adecuar tu voluntad a su voluntad. Esto hay otro libro que es el de Un curso para milagros, donde nos habla de la voluntad indivisa, que lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es nuestra voluntad, pero que tiene que ser la voluntad de Él, ¿no? Entonces acá dice más adelante, dice, egoísmo, concentración en sí mismo, es el motivo de nuestras dificultades, ¿no? Y acá, ¿me pasa esto usted, mijo? Dice, definiciones de ego hay muchísimas. Hay una que dice que es la mente no observada. Hay otra que es el manejo disfuncional con el contenido del momento, viéndolo como un obstáculo, como un medio para un fin o como un enemigo. Pero hay otra que tiene mucho que ver con el pecado original. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento principalmente. Si es que hay algo de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta, ¿verdad? Ya vimos que
que así como la luz disipa la oscuridad, la falta de nuestra conciencia de su presencia es lo que provoca esta situación. Su definición sería la misma: identificación total con la forma, las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad intrínseca con todo lo demás. En otra que estaba yo buscando ahorita dice que es la sensación más trágica que se vive, ¿verdad? El sentirte separado del todo. Y también con la fuente, este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Entonces, aquí me empieza a hablar del egocentrismo, del egoísmo, pero con una significación, con una acepción mucho más grande de la palabra ego, ¿no? Por eso decimos que acá nuestra terapia profundiza y aclara mucho de lo que en otros lugares no se trabaja, ¿no? Ese cuate es un ego, se siente más que los demás. Eso no es el significado que aquí le estamos dando. Es una identificación, es un falso yo. Es identificarte con lo que no eres, ¿no? Y te puedes identificar con muchísimas cosas que no es lo que eres. Y eso te produce, es el pecado original, ¿no? Es lo que produce el sufrimiento. Dice acá en otra interpretación: nuestro actuar está concentrado en sí mismo, la autoobsesión. Es un egocéntrico, ¿verdad? Egocéntrico no es que piense que todo gira en torno a él, sino que siente que así debería de ser. Eso es equivalente a estar esperando que la vida se adapte a ti. Es un egocéntrico. Dice aquí, es como el hombre de negocios retirado que está tendido al sol en Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país, como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX, como los políticos y reformistas que están seguros que todo sería utopía, lo ideal, si el resto del mundo se portara bien. Ellos se excluyen, ¿no? Dice aquí, como el proscrito deserrajador de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado. Aquí hay otro significado también interesante, que a nosotros nos damos permisos que a los otros no les daríamos, ¿no? O sea, la sociedad, ¿por qué me maltrata si yo lo único que hice fue las cajas fuertes esas, ¿no? Y eso está difícil, ¿no? Lo dice. O como el adicto que lo ha perdido todo y está encarcelado. Cualesquiera que sean nuestras protestas, ¿no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos? Y eso tiene su contraparte, ¿no? Los pueriles trabajan en beneficio propio. La autoobsesión es la fuente de todas las miserias del mundo. Oye, pues no, pero ahí también entra lo que nos has platicado del ego estúpido y el ego inteligente. Ajá. Porque de alguna manera no hay forma. El ego inteligente es trabajar en beneficio de los demás. Porque ya sabes que ahí está tu propio beneficio. Exacto. Pero o sea, atrás de eso, atrás del trabajo con otros, sabes que de ahí, con lo que dijiste ahorita al principio, nuestras mismas vidas como expendedores problemas dependen, ¿no?
de lo que hagamos por otros y por sus problemas, sí, lo que hagamos por y la vida de cualquier persona. de cualquier persona. Pero digo, ahí con lo que estás diciendo ahorita, realmente, así, siendo honestos, sabes que ahí está tu propio... Pero el motivo que te lleva a buscar el beneficio de los demás, ahí está el chiste. No es obtener su propio beneficio. Eso es una consecuencia. Ah, ya. Ya lo das por un hecho. Sí, surge de tu necesidad, de tu abundancia, de tu capacidad para dar, no de tu necesidad de recibir, ¿no? Hay muchas formas de dar. Una es chantajear, manipular, ¿no? Pero solo una es efectiva. Autochantajearse es peor que... Sí. Luego dice aquí, más adelante, hablando del tercer paso todavía, dice, así es que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, no están fuera de nosotros. Nuestro problema con la vida no está en la vida, está en nosotros, en el contacto que tenemos con ella, en cómo la percibimos, en cómo la juzgamos, la etiquetamos, etc. Y el adicto es un ejemplo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no lo es. Y ya ahorita en lo que leímos nos referimos a un tipo de obstinación, ¿no? de terquedad, ¿no? Dice aquí, por encima de todo, tenemos que librarnos de ese egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay manera de librarse completamente del yo, entre comillas, que no es el verdadero yo, más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener, somos impotentes. Hay otro libro que se llama, de lecturas diarias, que se llama, que es de Narcóticos Anónimos, creo que se llama Keep It Simple, manténlo sencillo. Y el número 1 de eso dice, habla de nuestra impotencia ante la voluntad de Dios, ¿no? Dijo. Luego dice aquí, este es el cómo y el por qué. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Aquí cuando nos habla de aferrarnos a un poder imaginario, de controlar, ¿de qué nos está hablando? De jugar a ser Dios. No resultaba. ¿En qué te puedes dar cuenta si resulta o no resulta? No, en si lo que tú determines que sea, es. Su vida ha ido por el camino que ustedes determinaron que fuera, en algún caso. Y no porque seamos adictos y nos haya ido mal, a cualquier humano, ¿no? Aquellos que les va muy bien tampoco es porque ellos hayan determinado muy bien en los términos condicionales, ¿no dijo? Son un montón de cosas que se embonan. Dice aquí, ante todo no resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, y aquí lo que nos quieren dar a entender es una comprensión de lo que es la vida, mijo. La vida no es algo donde la vida es un aprendizaje, la vida es de una riqueza que está llena de muchas texturas, de muchos sabores, de muchas emociones, de dolores, de alegrías, todas ellas necesarias para nuestro crecimiento, mijo. Por eso hablan de drama. El drama ya saben que es un género literario. Dice aquí, Dios, Él
es nuestro director, iba a ser nuestro director, no, es nuestro director. Es el que determina, aquí metafóricamente le ponen la palabra jefe, pero un jefe que no tiene nada que ver con alguien que tenga esa relación entre nosotros, ¿no? Es una relación completamente distinta, ¿no, hijo? Si tú podrás tener jefes en tu trabajo y podrás no hacer lo que diga el jefe. Y aquí no se puede dar ese caso, hijo. Dice, nosotros somos sus agentes, el encargados de llevar a cabo lo que nos encarga. Él es el padre y nosotros sus hijos, hablando metafóricamente también, ¿no? Porque la relación entre padre y hijos ha cambiado ya mucho. A los hijos ya no se les da el amor responsable, bueno, ya los hijos manejan a los padres y cosas así. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. La piedra clave es una piedra muy importante en construcción, ¿verdad? Así se le llama, la piedra clave, por el que pasamos a la libertad. ¿A qué? A ser libre de lo que ocurre o de lo que no ocurre, a podernos hacer responsables de nuestro estado emocional, a no decir que estamos mal por algo que no está en nuestro control. Esa es la única manera en que tenemos de ser libres. Si no, estamos sujetos, esclavizados a lo que se da o no se da. Y en la vida se da de todo. Dice, cuando asumimos sinceramente, ahora vamos a ver las ventajas de hacer este reconocimiento de que Él es el que determina lo que ocurre, ¿no? Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, ya nos habíamos dado cuenta de que no éramos, ya nos habíamos deshecho de ese poder imaginario, de esa obstinación. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, sabiendo que Él está en nosotros, que el todo está incluido en nosotros y nosotros estamos incluidos en el todo, cerca de Él. ¿A qué distancia? Con Él dentro de nosotros, con Él expresándose a través de nosotros. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Y ahora viene otra vez la dificultad, ¿verdad? De que, pues, ¿para qué quieres que te den lo que necesitas, güey? ¿Qué prefieren, lo que necesitan o lo que quieren? Y por ahí está escrito, gracias por protegerme de lo que creí que necesitaba, de lo que creí que quería y por bendecirme con lo que necesitaba. Pero otra vez, la sinceridad, ¿no? ¿Quién sinceramente prefiere lo que necesita a lo que quiere? Porque lo que necesitas en la determinación de lo que necesitas, estamos todos desorientados por presiones externas, por el condicionamiento, por todo lo que hay afuera, por todo lo que es un obstáculo. Oye, Padrino, pero eso que necesitamos ya está, siempre ha estado, ¿no? Aquí la cuestión es que siempre vamos en pos de lo que creemos que queremos, de lo que creemos. Sí, Porque al final y de cuentas te das cuenta que no lo querías. te lanzas en eso
y no encuentras ahí lo que querías realmente, ¿no? Eso ya también ya se lo leí, lo que... Y hace un ratito dijiste algo sobre eso, ¿no? De cómo el estado disfuncional de programación, de condicionamiento y de todo eso nos hace pensar y creer que necesitamos ciertas cosas que cuando llegan nos damos cuenta que no están ahí lo que nosotros estamos buscando. En el fondo, están sujetas a la ley del interés disminuido, que es lo mismo que con la adicción es la tolerancia, mijo, ¿no? Y realmente en el fondo lo que queremos es la paz y la felicidad, ¿no? También te lo dicen de otra forma. La ciencia de la satisfacción no consiste en pretender que tú puedes obtener lo que quieres, sino en tener la capacidad de querer lo que tengas. Eso es lo que te permite vivir satisfecho, tener una vida plena, libremente, de acuerdo a lo que está bajo tu control, no de acuerdo a lo que no está bajo tu control. La ciencia de la satisfacción. Pretender que puedes obtener lo que quieras. Ya no hablamos de que puedas obtener lo que quieras, porque tú pregúntale a cualquiera. Cada quien según su escala de valores tendrá ciertas pretensiones, ¿no? Aquellos para los que tengan lo más valioso sea lo económico, lo más valioso sea el conocimiento, lo más valioso sea el físico, un montón de cosas, ¿no? Las falsas identificaciones, hijo. Tú pregúntales a ellos si ya obtuvieron lo que quisieron. Pues ahí vive el ego, Ahí vive el ego. No lo han obtenido, pues quieren más. No tiene punto de saturación, hijo. En cambio, la capacidad de querer lo que tienes, pues te sirve para estar bien en cualquier circunstancia, no quedar a merced de las circunstancias. Entonces dice aquí, establecido sobre esta base, ¿cuál fue la consecuencia? Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. ¿Qué relación tenían nuestros planes y nuestros proyectos con el camino que iba a seguir nuestra vida? El camino que iba a seguir nuestra vida en cuanto a sus contenidos está determinado por él y no por nuestros planes ni nuestros proyectos. Echen el cassette tiempo atrás y comparen el estado de la situación actual de su vida con sus planes y proyectos, ¿no? ¿Quién de ustedes planeó tener ese problema de salud que no va a ser una desventaja, va a ser una ventaja, ¿no? Entonces te dice, nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida, al todo. Y con eso que obtuvimos, pues un gran beneficio. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, ¿quién hubiera creído que la tranquilidad mental era algo valioso? Para nosotros no lo éramos, hijo, no lo era. Éramos adictos a la adrenalina, ¿no? A la inquietud, a la irritabilidad y al descontento. Que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. Con eso se descarta la pretensión de huir de la realidad, que llegamos a estar conscientes de su presencia, que nos dimos cuenta de que Él estaba. ¿Verdad? Es como quitarte, el tercer paso es como quitarte una piedra de los hombros, como dejar de andar cargando una carga que de nada sirve que la lleves. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos.
somos otros. De esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. Que necesitamos ser otros. ¿Ya? Hay un montón de cosas que nos impiden ser otros. Muchas veces hasta nuestro mismo nombre, ¿no, hijo? Nuestra familia, como si nuestra familia tuviera algo, o nuestro nombre tuviera algo que ver con nuestra esencia. La esencia es lo que no cambia. Todo lo demás cambia. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos? Renacer, ser otros. ¿No? Y se vuelve a repetir una y otra vez a lo largo del libro la misma idea. Un cambio gigantesco, revolucionario en nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes, hacia el universo de Dios. Se repite una y otra vez pero hay que tener un contexto global de todo el material que aquí está encerrado, mijo. Y no a través del pensamiento, sino a través de la verificación. Tenemos que atrevernos a experimentarlo y a ver que los resultados son reales. ¿Por qué es tan paradójico? Está tan alrevesado de todo lo que creíamos que parece difícil de creer, que no lo puedes creer porque lo diga ahí, que la única manera que lo creas es porque lo vivas, hijo. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo una última pregunta para lo de ese rato. Oye, esa parte de coma y mi vida se ha vuelto inmanejable, yo creo que ahí va, ¿no? Si estamos mencionando que antes de que apareciera el síntoma ya no había control sobre las distintas áreas de vida. No. A algunos nos ha pasado así porque en verdad, o sea, se ha manejado eso. En realidad el control no lo tenemos nosotros. No lo tenemos nosotros. Vamos a decirlo de otra forma que sea más realista. No podíamos hacer lo necesario y eso coincide con lo que dice en la guía, para cuidar las distintas áreas de la vida, y no podíamos dejar de hacer lo necesario para dañarlas. Ahí en la guía el primer paso nos dice en qué forma se cuidan las distintas áreas de la vida y en qué forma se dañan, ¿no? Y eso era una consecuencia inmediata de la causa por la que consumimos y de la forma en que consumimos. Entonces mi vida es inmanejable porque soy adicto, o es al revés. No, es inmanejable porque eres adicto. Pero quítale eso de inmanejable, mijo. Ponle eso que te dije ahorita. ¿Una incapacidad? No, vamos a ponerlo en términos más precisos. El no poder hacer lo necesario para cuidarla y el no poder dejar de hacer lo necesario para dañarla. Es que entonces es lo que te digo yo, ahí vendría haciendo lo mismo, porque para mí en lo personal es una incapacidad, pero hay una manera de cómo poder empezar a hacer algo diferente, sí, a través de eso. Pero mientras el consumo te imposible, o sea, es una consecuencia inmediata del consumo del adicto. Sí, Pablo. Sí, bueno, yo lo pondría de manera diferente. Pues, o sea, no es que manejes tus áreas de vida, ¿no? Sino, o son inmanejables, sino más bien, porque no los puedes controlar, ¿no? Pero sí, más bien es responsable, hacerte responsable de tus áreas de vida, ¿no? Que es la habilidad para responder a Sí, pues ahí como lo dice en la guía, hijo. Sí, te
te pone primero el término responsable, pero luego te indica que por ingobernabilidad entendemos que hemos perdido la capacidad para manejar y controlar nuestras vidas. Se debe principalmente a las terribles consecuencias que provoca nuestra tendencia a fugarnos de la realidad. Inclusive no es necesario que estemos consumiendo para que nuestras vidas estén fuera de control, ya que la personalidad adictiva o la inmadurez emocional no desaparece por el simple hecho de dejar de consumir. Por lo tanto, podemos seguir evadiéndonos de la realidad de muchas maneras sin llegar a utilizar. Como se había mencionado, esta evasión puede ser a través de nuestros pensamientos y conductas. La vida ingobernable se manifiesta cuando no podemos hacer responsables de nuestras distintas áreas de nuestra vida. Pero aquí ya cuando te desglosa las distintas áreas de tu vida, te dice aquí, te va enumerando, dependiendo del área de la vida, algunas formas de cuidar esa área de tu vida. Y luego aquí te dice cómo has estado dañando esas áreas de tu vida. Describe cómo has estado afectando negativamente, ¿no? Entonces coincide una cosa con la otra, ¿no, hijo? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.